Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Un espacio donde promovemos la cultura de los derechos humanos, fomentamos la participación social y destacamos la labor institucional. Porque al conocer nuestros derechos, alcanzamos el bienestar. Comenzamos. Estimadas y estimados radioescuchas, es un gusto darles la bienvenida a Conoce tus Derechos, Bienestar para todas las personas, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Mi nombre es Andrés Mendoza Romo. Y mi nombre es Estefanía Herrera. Y les invitamos a que se queden con nosotros y conozcamos juntos cómo respetar y defender nuestros derechos para su bienestar. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de hoy, continuaremos con la entrevista con el doctor Osvaldo Álvarez Crespo, fundador del Centro de Crecimiento Humanístico AC, y la licenciada Emma Castañeda, integrante del Colegio de Psicólogos, ambos del Mecanismo Ciudadano para la Prevención de la Violencia y el Suicidio en Adolescentes y Jóvenes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Además, contaremos con la presencia de Juventudes, quienes son parte también de este mecanismo ciudadano y estarán con nosotros Isela Dorado y Liz Karina Ibarra. Para conocer más sobre sus derechos, les presentamos las efemérides de esta semana. 6 de agosto, aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima. Este día es una llamada de paz mundial. La tragedia vivida en Hiroshima nos recuerda el impacto devastador de la guerra y el uso de las armas nucleares. Los derechos humanos solo pueden florecer en un mundo sin violencia, sin guerra y justicia para todos los pueblos. 8 de agosto, Día Internacional del Gato. Si bien es una efeméride simpática, también nos recuerda la importancia del respeto a los animales y al entorno como parte de una educación para la paz y el desarrollo sostenible. Fomentar la empatía y el cuidado hacia otros seres vivos fortalece una cultura de respeto y no violencia desde edades tempranas. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha fundamental para visibilizar las luchas, saberes y derechos de los pueblos originarios. Muchas veces se enfrentan despojo, discriminación y falta de acceso a servicios básicos. Este día reafirmamos que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar su identidad, su tierra, su lengua y formar parte de una vida. Reconocemos la dignidad es avanzar hacia la justicia histórica. ¿Quieres mantenerte informado sobre tus derechos y conocer las actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas? Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como @CDHESAC. Continúa escuchando. Conoce tus derechos. Bienestar para todas las personas. Bueno, pues como ya lo habíamos anunciado esta tarde, vamos a continuar con la entrevista que le habíamos elaborado en la emisión pasada al doctor Osvaldo Álvarez Crespo, fundador del Centro de Crecimiento Humanístico AC, y a la licenciada Emma Castañeda, ambos, ella integrante del Colegio de Psicólogos, ambos integrantes de este mecanismo. Bienvenidas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues para empezar, nos gustaría pues continuar con estas preguntas que se quedaron sobre la mesa. En el programa pasado nos quedamos con esta última pregunta que le hacíamos al doctor, en donde nos explicaba los roles que juega la escucha activa y el acompañamiento para evitar estos tipos de prejuicios en el tema de la prevención del suicidio. Y me gustaría preguntarle, doctor, sobre este tema de la escucha. ¿Qué rol juegan los padres de familia en este sentido? Porque muchas veces pues los padres a veces no minimizamos estas emociones o nulificamos estos sentimientos de los jóvenes y adolescentes y luego no creemos que se sienten mal o que se sienten tristes. Claro, es muy importante nosotros como padres de familia validar la emoción y el decir de una joven, un joven. ¿La validación en qué consiste? En hacerle sentir, te estoy creyendo, te estoy escuchando y aquí estoy para lo que tú me tengas que decir. Por irónico que parezca, por paradójico que sea, o a veces para mí no es importante como adulto, ¿verdad?
A lo mejor este joven está hablando de que se peleó con un amigo y a mí se me hace muy fácil decir, ay, bueno, pues pero tienes otro, o sea, o al rato, mira, es un problema de preparatoria o es un problema de secundaria, ya vas a terminarla y te vas a conseguir nuevos amigos en la universidad. Entonces yo creo que es muy importante validar, ¿qué es validar la importancia? ¿Para ti es importante esta amistad? Sí, sí es importante para mí. ¿Qué crees que pudieras hacer para recuperarla o para que no queden en el malentendido en el cual se creó? Entonces sí es muy importante que los problemas de las y los jóvenes nos los tomemos en serio, porque a lo mejor para mí no es un problema tan grande, pero para ellos sí. No minimizar, como bien dices, no hacerlo a un lado, decir, bueno, ya pasará, no sucede nada. Ejemplo, elegir una carrera es muy importante para el adolescente y para mí, pues no pasa nada, tú elige la carrera que más te guste y ya, es que ocupo una orientación, ocupo que alguien me guíe, ocupo que alguien me escuche. Y entonces nosotros a veces también delegamos a, bueno, pues si quieres habla con tu tía, a ver qué te dice. Y entonces no, ellos quieren hablar con nosotros como padres, que como padres tengamos una guía para ellos y validarlos es muy importante, validar su emoción, validar su sentir, validar sus dudas, validar lo que ellos también tienen como proyectos de vida, que es algo muy importante, que a lo mejor no son los proyectos de vida que yo creía o que quería para mis hijos, pero que es muy importante validarlo. Si a mi hijo le gusta el arte y yo en mi esquema mental no tenía que mi hijo o mi hija se fuera a dedicar al arte, bueno, pues tengo que aperturar y validar ese gusto por ese arte que está teniendo obviamente mi hijo o mi hija. Licenciada Emma, durante esta emisión y durante la emisión pasada la hemos nombrado como parte de este mecanismo ciudadano para la prevención. Pero para la gente que nos escucha y no sabe qué es este mecanismo, nos encantaría que nos dijera qué es el mecanismo ciudadano para la prevención de la violencia y el suicidio y también qué lo hace diferente. Yo creo que es importante que se entere en la sociedad lo que está haciendo el mecanismo. En Zacatecas ha habido una ola importante de jóvenes con intentos suicidas y con el acto ya realizado, ¿no? Y es algo que ha hecho que varias instituciones empiecen a poner más foco de atención a estas situaciones que son sumamente importantes dentro de la salud mental. La salud mental es importante ahora en día y cada vez estamos hablando más de ella. Pero en este caso de prevención del suicidio, lo que se ha venido trabajando desde el mecanismo es que varias instituciones, varios actores sociales, varios actores desde la salud mental, nos juntemos a hablar de qué podemos hacer, cómo podemos prevenir desde donde estamos para un mismo lugar, ¿saben? Porque al final de cuentas lo que veíamos dentro del mecanismo en las primeras reuniones que teníamos es que al final de cuentas todos estábamos haciendo algo. Desde la trinchera en la que estábamos, todos estamos realizando alguna acción. Y está súper bien las acciones, pero eran acciones aisladas. Y me parece importante, y lo veíamos en esas reuniones, que las acciones ya sean encaminadas juntas a un mismo lugar. Y que también el hablar entre nosotros y hacer esta red de apoyo también entre actores que está hablando de la salud mental y de la prevención del suicidio, es importante para decir qué estás observando tú desde tu trinchera, qué estoy observando yo y cómo esto nos puede ayudar a ver un panorama global y sobre esto trabajar, porque al final de cuentas cada espacio estamos observando cosas diferentes, ¿no? Y también en el mecanismo que me parece muy, muy importante, hay jóvenes de diferentes asociaciones civiles, desde la Universidad Autónoma, desde diferentes universidades, desde las asociaciones civiles de jóvenes, que eso también me parece una cosa muy importante en el mecanismo, porque no nada más es desde una visión adultocéntrica ver qué está pasando con las juventudes y decir, déjenles ayudamos a resolver su mundo, no, sino que los estamos escuchando y eso me parece súper valioso. Doctor, la verdad es muy importante también la participación que han tenido las asociaciones civiles dentro de este mecanismo
y cómo se ha ido sumando todo su profesionalismo a estas acciones y nos han estado apoyando para hacer crecer este mecanismo. Y por eso nos gustaría que nos diera un mensaje a las madres, padres, docentes y jóvenes que están enfrentando esta situación tan delicada y que es importante visibilizarla. Creo que es muy importante el primer paso, que es hablar del tema. Y hablar del tema es hablar del tema desde la misma escuela, desde dentro de la misma familia, hacia las y los jóvenes. O sea, y decir lo que podemos hacer juntos es sumar esfuerzos y hacer un llamado a los padres de familia para que nos sentemos con nuestros hijos y con nuestras hijas a escucharlos, que hablemos de este tema, de que las autolesiones existen, de que los riesgos suicidas existen y que las escuelas también tengan estos espacios, y agradecer también las escuelas que han tenido esta apertura para instalar buzones donde los jóvenes puedan escribir una carta desde que no se den cuenta, obviamente los demás, pero donde ellos pueden decir: yo tengo este problema y quiero ser atendido, y ahí pueden poner su nombre, pueden poner inclusive su número de teléfono, y eso ayuda mucho. Yo creo que debemos de socializar más este tipo de temas, de que existe. Entre más lo tratemos de ocultar, pues se va a crear un tabú. Entre más lo tratemos de no hablar, pues se va a crear un problema más grande. Entonces estos espacios son muy importantes, y a las y los jóvenes hacerles un llamado de que no están solos, no están solas en esta situación, y que existen mecanismos, ¿sí?, para poderlos atender desde la familia, desde el hogar, desde la escuela, y obviamente desde las diferentes instituciones que estas también pueden ser atendidas. Y sí, que nosotros sumando esfuerzos podemos lograr muchas cosas, mucho más que enfrentándolo desde un aspecto individual. Claro, y doctor, continuando con esta información que es muy importante, ¿dónde podemos o dónde pueden buscar ayuda a las personas que están pasando por un momento difícil o tengan pensamientos suicidas? Es muy importante hablar de que existe toda una red de apoyo, sí, tanto en el gobierno del estado existen los diferentes espacios, centros de salud, hospital de salud mental, centros integrales de salud mental en los diferentes municipios. Es muy importante también decir que los municipios cuentan con los espacios que conocemos de una forma cotidiana, como los DIF, donde en los DIF municipales ellos canalizan mucho a los diferentes espacios. También hay que mencionar pues que la Universidad Autónoma de Zacatecas también tiene estos espacios de los centros de atención psicológica, y también si hay mecanismos, obviamente ustedes como anfitriones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también está contribuyendo a todo esto a través de sus números telefónicos, y hacer un llamado a la familia de que no se queden con el problema en casa, con esto de que ya pasará, ya vendrán otros tiempos. No, el problema que no se atiende, problema que crece. Entonces es muy importante que se acerquen a los diferentes espacios. Son espacios públicos, que esto es algo muy muy importante, no tienen un costo monetario, y entonces como tal se da todo un seguimiento para que ellos también puedan tener estas situaciones de atención, y que no necesariamente tengan que pensar que no tengo dinero, entonces no puedo mandar a mi hijo con un médico psiquiatra. Existen los lugares públicos, instituciones públicas de salud donde ellos pueden ser atendidos. Les agradezco infinitamente toda su aportación, tanto en el programa pasado como en este programa. La verdad es que es información muy valiosa. No sé si gustan decir un último mensaje antes de despedirnos. Yo les diría que hablemos más de los temas de salud mental, hablemos más de la prevención del suicidio, para que no generemos un mito y tabúes alrededor de estas. Seamos más empáticos con la persona que está al lado de nosotros, porque no sabemos si detrás de esa sonrisa que tiene está habiendo una persona que está sufriendo o una persona que está pasando por problemas. Entonces, seamos más empáticos y hablemos de los temas, no dejémoslo en el tabú de esas cosas yo no hablo, o esas cosas no se hablan en esta casa. Tengamos más apertura. Pues agradecer obviamente la invitación y hacer un llamado a la sociedad a que se sumen a todos estos esfuerzos, como sociedad civil, como padres de familia, como docentes, obviamente, que están muy muy involucrados. Todos tenemos cabida en este esfuerzo del mecanismo de la prevención del suicidio,
y que se sigan sumando esfuerzos para todos como sociedad. Pues les agradecemos mucho su participación en este espacio y pues bueno, como les comentábamos al inicio de este programa, el día de hoy también tenemos la presencia de Juventudes, quienes son parte de este mecanismo ciudadano para prevenir y evitar las violencias y el suicidio. En este caso tenemos y contamos con la presencia de Isela Dorado y Liz Karina Ibarra. Ellas ambas son integrantes de este mecanismo ciudadano y cómo es importante que desde la trinchera, precisamente, no podemos hablar, como ahorita lo mencionaban los psicólogos, no podemos hablar de los jóvenes sin que ellos sean parte y voz de estos espacios. Nos da mucho gusto tenerlas en este programa, en este su programa Conoce los Derechos, Bienestar para todas las personas. Liz, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes también? Gracias por el espacio. Me da gusto estar aquí y gracias por la invitación. Igualmente, Isela, bienvenida. Hola, buenas tardes. Igualmente, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar en este espacio. Y bueno, pues para empezar esta entrevista, en la emisión pasada y al inicio de esta emisión, hemos estado hablando con los expertos en materia de prevención de violencia y suicidio, que son los psicólogos que estuvieron antes de ustedes, y a ustedes les quisiéramos preguntar algo muy esencial. ¿Qué es para ustedes involucrarse en este tema de la salud mental y prevención de la violencia y el suicidio y unirse a este mecanismo ciudadano de prevención del suicidio? Sí, bueno, para nosotros las juventudes es súper importante tener en cuenta que estadísticamente es a donde más nos está afectando estos problemas de salud mental. Si bien ya existían desde antes, en la actualidad se están reforzando más este tipo de enfermedades mentales. Lo triste es que muchas veces las juventudes no se acercan a una ayuda o no tienen una red de apoyo o simplemente por el mero tema de tabú no se acercan realmente a quien necesitan. Entonces muchas veces se apartan, se quedan con lo que tienen y no lo pueden tratar, no lo pueden solucionar ni pueden pues ver una manera de cómo salir de esto, por lo que los lleva a tomar decisiones que tal vez no son, o más bien no son las más adecuadas. Perfecto. Isela, ¿cómo se enteraron de este mecanismo ciudadano y por qué decidieron sumarse a este esfuerzo? Ok, bueno, nos enteramos por parte de la Comisión de Derechos Humanos, ya que la comisión pues sí tiene antecedentes de trabajar de la mano de los jóvenes. Decidimos integrarnos porque, bueno, el colectivo del que formo parte tiene muchas conexiones con actualmente los universitarios. Tomamos la decisión de unirnos porque nos dimos cuenta que iba a ser trabajar con un equipo multidisciplinario. Entre los perfiles que participaron incluso había jóvenes que estaban estudiando biología, psicología, salubristas. Entonces desde ahí pues fue que tomamos la decisión de ser partícipes y fue una experiencia muy grata porque pues se trabajó con un equipo multidisciplinario, no solamente de jóvenes. Algo que nos gustó mucho fue que pues si bien estuvo esta participación, esta representación por parte de las juventudes, siempre fue de la mano de profesionales, que son los que estuvieron ahí acompañándonos, y pues tomamos esta decisión más que nada porque pues justo queremos hacer un cambio en los problemas que se están presentando en las juventudes, que creo que son problemas que siempre han estado, pero apenas estamos aprendiendo a identificarlos y a trabajarlos un poquito más. Y bueno, también la verdad es que sí nos da mucho gusto que sean las juventudes quienes están más involucradas en estos temas. La verdad es que honestamente creo que vale mucho la pena que estén ustedes aquí y desde su experiencia, ¿qué creen ustedes que es importante que las juventudes hablen de estos temas? Ya ahorita Liz nos comentabas de esto, porque es importante que ellos estén, y bueno, no sé si nos pudieras comentar desde tu experiencia, ¿por qué crees que es importante esto? Bueno, en tema ahorita, como yo me fui involucrando,
fue meramente como por tema personal, luego también por temas de que personas allegadas a mí en el núcleo familiar o amigos cercanos empezaron a sufrir como de estas enfermedades, de estos trastornos. Entonces, ahí nosotros, bueno, nos surgen ciertos intereses en el tema de salud mental, pero bueno, ahí yo sí me preguntaba si a mí me hubiera llegado la información antes, yo hubiera podido hacer algo por ciertas personas que a lo mejor no pude ayudar, o esta misma carga mental que te da cuando no sabes de verdad cómo apoyar a otras personas. Entonces, si bien la información fluye, no ha fluido totalmente hasta donde queremos alcanzar. Entonces, aquí lo que buscamos es que la información siga se siga visibilizando el tema, que siga llegando a todas y todos. Entonces, con esta información nosotros ya podríamos también identificar lo que nos está pasando y poder tratarlo. Es importante que las juventudes tengan presente esto, y no solamente de 18 a 29 años, sino desde más temprana edad, ya que este rango, dicen que es como una epidemia de este siglo, se está recorriendo aún a edades aún más jóvenes. Es importante tener esta información precisamente para eso. Bien, perfecto, Liz. Y aparte de eso que dices es muy importante. Mencionas, si yo hubiera tenido esa oportunidad de poder ayudar a quizá alguna otra persona, y justamente, Isela, nos gustaría preguntarte, ¿han vivido o acompañado situaciones difíciles entre compañeros, amigos, conocidos? Y aparte, ¿cómo lo han enfrentado? Sí hemos vivido pues estas experiencias, y justo parte de lo que agradezco de todo lo que se aprendió dentro del mecanismo es que aprendemos a qué es lo que teníamos que hacer. Nosotros nos involucramos justo porque creo que muchas personas desconocemos de cómo podemos ayudar a nuestros amigos, incluso compañeros, o sea, cuáles son los primeros pasos. También parte de este mecanismo fue aprender que nosotros fungimos como filtros, o sea que tenemos que ser realistas y que estos problemas los tenemos que dejar en mano de profesionales, pero que nosotros tenemos que saber acompañar a nuestros amigos, compañeros, y cómo actuar ante todas estas situaciones. Cuando nosotros entramos al mecanismo, queríamos hacer todo, o sea, queríamos nosotros ya casi dar terapia, pero justo pues antes de que el mecanismo se hiciera público tuvimos mesas de trabajo en donde justo nosotros aprendimos pues también estos límites, porque creo que a veces también es parte de la solución saber hasta dónde podemos interferir, hasta dónde no, y cómo podemos reaccionar. Entonces pues es lo que aprendimos en el mecanismo, y pues ha sido de mucha utilidad, porque antes de entrar a él vivimos estas experiencias justo pues en el ámbito en el que nosotros estamos involucrados, que es con los jóvenes, y sí hubo un antes y un después después de nuestra participación en el mecanismo. O sea, aprendimos cómo actuar, cómo escuchar y cómo acompañar. Sí, me acuerdo mucho el inicio, la verdad, la efervescencia del tema era mucho, y el entusiasmo siempre de todos los jóvenes, y cómo fue madurando esta iniciativa, la verdad cambió mucho. Por eso también para nosotros es muy importante que a lo mejor, Liz, nos pudieras comentar qué diferencia hace que esta participación de las juventudes, qué diferencia hace que los jóvenes escuchen a otros jóvenes o que escuchen a un adulto. Sí, bueno, como lo comentaba hace ratito, es muy importante en estos temas tener una red de apoyo. La red de apoyo muchas veces se busca que sea alguien que te entienda, alguien que viva la misma experiencia generacional tal vez de lo que estamos viviendo. Entonces muchas veces las juventudes se sienten más identificadas con otras juventudes y piensan o se sabe que ciertas personas ya vivieron a lo mejor lo mismo que tú vas a vivir o estás por vivir o estás viviendo. Entonces acercarse con alguien de tu misma generación o de mismos rangos de edad te da cierta confianza en esto y puede ampliar tu red de apoyo. Nada más es tener un buen tipo de conocimiento en el tema para, justamente como contaba mi compañera, saber hasta dónde nosotros sí podemos ayudar y hasta dónde ya es un límite en el que no podemos pasar, porque eso sí ya va por parte de los profesionales. Ahora, Emma, ¿qué espacios hacen falta
para que los jóvenes se expresen y sean escuchados? Ok, bueno, justo fue una de las tareas crear estos entornos en donde los jóvenes se sintieran seguros, no se sintieran juzgados. Se trabajó una dinámica que creo que se llevó por primera vez a varios espacios, que fue un buzón para que los jóvenes pudieran ahí buscar ayuda cuando tuvieran problemas. Yo creo que estas dinámicas ayudan mucho. Es muy importante darle seguimiento en las diferentes instituciones u otros espacios en donde se presentan, principalmente los problemas entre los jóvenes. También se estuvieron trabajando con conferencias en donde obviamente las daban especialistas en los temas, pero los jóvenes hacíamos acompañamiento. ¿Qué es lo que pasaba al finalizar las conferencias? Que justo los jóvenes de las diferentes escuelas a las que íbamos percibían esta presencia también de los jóvenes, y era cuando realizaban estos acercamientos. Yo creo que hay que seguir trabajando estas dinámicas porque pues es una realidad que los jóvenes no se acercan a las instituciones porque circunstancias como que perciben que están desconectados a sus necesidades, las ven demasiado formales, pero justo pues es lo que se estuvo trabajando en el mecanismo, como este trabajo multidisciplinario entre jóvenes y profesionales, que es como una balanza en que, sé que hay profesionales que me pueden trabajar y sé que puedo sentirme en confianza o puedo estar en un espacio seguro porque sé que hay otros jóvenes como yo que están respaldando este tipo de proyectos. Y como lo que nos comentas, qué importante, ¿no? Que cuando van a las escuelas y se empiezan a sumar estos embajadores de derechos humanos, como los nombramos, cuando ellos dentro de las instituciones educativas, ellos son los que se ponen la camiseta y cuando ven el papelito en el buzón, llaman directamente a la Comisión de Derechos Humanos para decir aquí hay una alerta, aquí alguien está pidiendo ayuda. ¿Y cómo hacer? A eso va mi pregunta referente a esto que también ustedes mencionaban. ¿Cómo se puede hacer para que más jóvenes se sumen a esta causa? Porque es una causa de vida, una causa en donde todas, todos y todes, la verdad, podemos incluirnos para poder salvar vidas inclusive. Bueno, desde que me involucré en este tema y nos metimos a lo del mecanismo, tal vez suene muy soso, pero es la idea que he traído desde el inicio, es que la gente las personas, las juventudes que ya tienen esta visibilidad, tipo, no sé, influencers o juventudes que ya que ya estén posicionados, tomen el tema, lo trabajen, lo hablen, lo difundan. ¿Por qué? Porque es más fácil que las nuevas generaciones sigan a otros jóvenes que ya están en la posición, ¿no? Y que ellos puedan seguir como de ejemplo a seguir y puedan, pues no sé, dando la información, tipo ponerlo, les digo, a lo mejor suena muy soso, pero tipo ponerlo de moda. ¿Por qué? Porque ahorita las nuevas generaciones son internautas, son personas que están aprovechando mucho la tecnología y son seguidores, son personas que buscan a quien modelos a seguir. Entonces, si los modelos a seguir son personas conscientes, que hablan de temas importantes como la salud mental, pues los van a seguir otras generaciones. Y esto es muy importante para tener en cuenta de que un alcance que tiene un influencer llega impactando. Una de las redes sociales que más causa depresión, ansiedad y suicidios es Instagram. ¿Por qué? Porque las personas, los influencers, personas que a lo mejor todavía no están tomando conciencia de este tema, son personas que muchas veces publican cosas que ni siquiera son ciertas, publican vidas que son fantasiosas, vidas que no son como tal reales, y las juventudes se frustran por esto. Entonces, yo pienso que se puede llegar más a través de influencers, de personas que ya están posicionadas y que tomen conciencia realmente de la importancia de estos temas de trastornos mentales. Claro, Liz, y nos quedamos contigo. Para ti, ¿qué significa formar parte de este mecanismo ciudadano? Ay, la verdad, de principio yo
no creía como tal que yo fuera como tan indicada para esto por los problemas que en algún momento tuve o en algún momento viví, y sin embargo ahora pienso que justamente eso me hace una persona que puede hablar de precisamente estos temas, porque ya los estuve viviendo, ya viví un proceso en el que ya estuve asistiendo a mis terapias, ya estuve tomando cartas en el asunto, y pues que alguien así esté en el mecanismo demuestra que sí se puede hacer algo, ¿no? Entonces, desde todas las perspectivas, desde la perspectiva en las que yo estoy, desde los ángulos, desde pues las causas en las que trabajo, muchas veces es pesado. He trabajado con muchas juventudes, he trabajado con niños, con infancias, y eso también causa otro tipo de carga mental. Entonces, llenándolo y siguiendo, pues, se me fue la palabra, siguiendo como aunando a los temas que ya tenemos, podemos seguir contando nuestras experiencias y además informándonos. La verdad es que les agradezco, y sobre todo por compartirnos esta historia y más su experiencia, su apoyo. Sin embargo, se nos ha terminado el tiempo de esta emisión. La verdad es que ojalá nos pudieran acompañar más adelante, pero pues agradecerles sobre todo haber estado en este espacio. Y por supuesto también agradecerle a todo nuestro auditorio por el favor de su atención, no sin antes darle las gracias a Selene Salas, coordinadora de este espacio, y sobre todo a Hermelio Camarillo Conde, director del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Nos sintonizamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde por el 97.9 de FM en su programa Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Conoce tus derechos, bienestar para todas las personas. Sigamos construyendo una cultura de derechos humanos y bienestar. Recuerda, conocer, ejercer y respetar todos los derechos humanos es tarea de todas las personas.